En las próximas horas dará comienzo en Estados Unidos la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Además de la cumbre de líderes, Estados Unidos anunció 3 foros oficiales de partes interesadas: el 9º foro de la sociedad civil, el 6º foro de jóvenes de las Américas y la 4ª cumbre de CEO de las Américas. Mientras la previa a este encuentro estuvo rodeada de polémica por la no invitación a determinados países y otros que han dudado si participar o no, un portavoz del Departamento de Estado dijo estar confiado que habrá en Los Ángeles una sólida representación de todas las Américas. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que parte mañana rumbo a California para participar del encuentro, dijo en una reciente entrevista con la BBC que el gobierno de Estados Unidos no está mirando al sur y que Washington piensa que desde la frontera en México hasta Tierra del Fuego tenemos todos los mismos problemas y las mismas necesidades. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Gonzalo Ollesini, consultor en asuntos internacionales y logística, máster en negocios internacionales y docente. Ollesini, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, mucho gusto. El gusto es nuestro. Ollesini, si le parece, comencemos por recordarle a la audiencia que nos está escuchando qué es la Cumbre de las Américas. Tal vez no todos la recuerden. La primera fue en el año 1994 en Miami. Ya pasaron 28 años de este tipo de encuentros. Sí, a ver, la Cumbre de las Américas es muy interesante tu pregunta, porque tenemos que recordar que la iniciativa de las Américas viene básicamente desde una decisión política del presidente George Bush padre, ¿no? En su momento, y que tenía como eje central el famoso ALCA, ¿verdad? Que era básicamente una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, en su momento sin Cuba, ¿no? Porque era la lógica que en ese momento teníamos. O sea que la foto de ese año de nacimiento de la cumbre era eso, era tratar de terminar con un producto final, por llamarle de alguna manera, que era una gran zona de libre comercio de las Américas. Eso obviamente tenemos claro que hoy con el diario del lunes no sucedió, pero sí creo que ahí fue donde Estados Unidos tenía 2 caminos. Uno era ese, que fue el que no resultó, y el otro que creo que fue el que terminó siendo, que yo le llamo un plan B, que fue básicamente negociar de forma bilateral. Y fue lo que hizo, y que ha logrado acuerdos comerciales con gran parte de los socios de esa cumbre, ¿verdad? Excepto el Mercosur, o sea, los que estamos más lejos de esa negociación es el propio Mercosur, ¿no? Esa es la etapa inicial de la cumbre, ¿verdad? Los primeros encuentros fueron cada 4 años, como decíamos, la primera fue en Miami en el año 94, después otra en Santiago en el 98, ahora el régimen se ajustó más o menos a cada 3 años, este último interrumpido por pandemia, pero hubo una extraordinaria que fue la del año 2004 en México. Y tal vez la gente no recuerde mucho de la Cumbre de las Américas, pero recordará que en 2005 se llevó a cabo una en Mar del Plata, donde por supuesto estuvo el presidente de Estados Unidos en ese momento representando a su país, y terminó con una serie de altercados, incluso aquí en Uruguay. Sí, esa cumbre, está bueno que tú lo traigas, porque yo iba a hacer algún comentario sobre esa cumbre, porque realmente fue, llamarle pintoresca, quizás suena un poco atípico, pero la verdad que tuvo mucho de pintoresco porque fue hecha en Argentina. Y un primer tema claro, estas cumbres tienen temática, ¿no? Y la temática de esa cumbre del año 2005 Mar del Plata era empleo y pobreza, ¿no? Y mayormente por desconocimiento, las mayores críticas que había fuera de los recintos de reuniones eran sobre la integración regional, ¿no? Sobre el propio ALCA. Y la verdad, el tema de discusión no era el ALCA en esas reuniones, sino era empleo y pobreza, con lo cual, para que ya veamos que la situación estaba bastante compleja. Del punto de vista político, yo creo que fue una especie de emboscada al presidente de Estados Unidos. Lamentablemente, el presidente de Estados Unidos fue a Argentina a prácticamente ser emboscado. Recordemos que estaba el presidente Chávez en ese momento, que todavía vivía, y en esa cumbre se hizo una contracumbre, sí. A su vez. Y lo más anecdótico de todo esto, y era lo que quería comentar, no sé si el público recuerda, pero en ese momento parte de uno de los espectáculos de la contracumbre fue un evento en el estadio de Mar del Plata, en el cual hablaron Maradona y Chávez sobre la integración regional,
¿no? O sea, algo muy pintoresco. Se llenó el estadio, porque obviamente en Argentina se llevó a Maradona a hablar de cualquier cosa, el estadio se llena, y eso obviamente terminó enervando a las autoridades norteamericanas. La secretaria de Estado en ese momento era Condoleezza Rice, que empezó a presionar al gobierno de Argentina para que terminara con todo ese tinglado que realmente estaba afectando la cumbre y que lo estaba dejando en una posición muy incómoda al presidente George Bush. Y lo más simpático de todo esto fue que cuando termina el evento, el Estadio Mar del Plata había sido contratado en principio por el gobierno argentino. Frente a las presiones que sufrió de Condoleezza Rice para tratar de terminar con todo esto, básicamente cuando termina el evento, la sociedad que maneja el estadio quería cobrar el alquiler del estadio y el gobierno argentino no quería pagárselo y terminó pagando el presidente Chávez, que había estado en el discurso. O sea que se generó una discusión para ver quién hacía el pago de ese estadio, porque obviamente el gobierno argentino se quería despegar de la situación que ellos mismos habían generado y que por presiones del gobierno norteamericano no habían podido sostener. Y ahí lo importante es la posición de Brasil, que estaba el presidente Lula, y Brasil estuvo muy ajeno a todo esto. Es más, 2 o 3 días después de ahí el presidente Bush iba a Brasil. Entonces el presidente Lula estuvo muy por fuera de esto y fue básicamente una cumbre muy accidentada. Como bien decías tú, fue muy accidentada, muy compleja, y desde ahí las cumbres para adelante fueron otra cosa totalmente diferente. Oregini, esta cumbre justamente, como usted decía, tienen temáticas, y la de este año es construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo. ¿Qué podemos esperar de una cumbre de estas características? Tal vez a veces podamos, se nos pueda nublar un poco los objetivos, porque tal vez busquemos objetivos personales, me refiero al país, y aquí más bien se busquen objetivos colectivos, ¿no? A ver, yo soy muy escéptico con estas cumbres, debo confesarlo. Yo creo que los resultados de este tipo de cumbres son muy exiguos, realmente, porque si uno mira, después de décadas de creado este tipo de foros o conferencias o cumbres, los resultados, la verdad que son muy reducidos. Yo, sinceramente, creo que, y tú leíste al principio algunos comentarios que hacía el presidente Lacalle, en los cuales comparto. Realmente es muy difícil ver a las Américas como un todo. Tenemos regiones muy diferentes y tenemos situaciones muy diferentes. Como decía yo hace un momento atrás, gran parte de Latinoamérica, por ejemplo, ha firmado sus tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y no es el caso del Mercosur. O sea que nosotros tenemos un relacionamiento diferente desde el punto de vista político y también desde el punto de vista económico. Y cuando vamos al desarrollo, también es un continente que tiene diferentes niveles de desarrollo. Cuando uno mira los que están encima de la pirámide, que pueden ser Uruguay, Chile y quizás alguno más, después del otro lado vemos países que están muy lejos desde el punto de vista del desarrollo. Con lo cual, hacer una estrategia para un continente con tantas desigualdades dentro de los países y a su vez comparando entre los países, resulta muy difícil hacer un rajatabla, y estas cumbres muchas veces buscan eso, y yo creo que eso es muy difícil de lograrlo. Igualmente esta cumbre tiene una importancia extra frente a las otras, que es el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Se hace en un contexto diferente al anterior, ¿no? Ahora, con respecto, Oregini, al tema de las diferencias entre los países, las diferencias entre los países de América Latina van más allá incluso de lo económico. Hay económicos, políticos, sociales. Somos un continente desigual hacia afuera, pero también somos un continente desigual hacia adentro, ¿no? Exacto. Y además también hay un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta, independientemente de esta cumbre, porque uno tiene que plantear las cosas como realmente son. Yo creo que América Latina lamentablemente no está en el radar del mundo, desde el punto de vista político. Estamos muy lejos, no somos la prioridad, sacando alguna excepción. Básicamente hoy nos miran en muchos sentidos como fuente de materias primas y commodities y minerales, ¿verdad? Y energía en algunos sentidos, pero realmente no tenemos una posición fuerte desde el punto de vista político, y esa es la mirada que los países centrales tienen sobre nosotros, ¿no? Cuando digo países centrales, sumo a la Unión Europea y lo tomo como una visión de país, ¿verdad? Su política, pero si ponemos a Estados Unidos, a la Unión Europea y China como los actores más relevantes hoy en día, no tenemos una incidencia como continente, no estamos en la agenda prácticamente. Es más, si ustedes miran
después del conflicto en el caso de la Unión Europea, que empieza a regenerar su política energética para tratar de depender menos del gas ruso. Esto lo pueden ver hasta la página web de la Unión Europea, y ustedes entran cuál es la estrategia de la Unión Europea. Nombra la posibilidad de acceder a proveedores de gran parte del planeta de energía, y no nombra a ningún país latinoamericano. No nombra a Venezuela, no nombra a Argentina como posibles proveedores de energía, no nombra a Brasil y el etanol, no nombra prácticamente a ningún país, ni a México tampoco. Sí lo hace desde el punto de vista regional y tratando de buscar proveedores dentro de su zona de influencia, ¿no? Eso significa que estamos fuera del radar, y eso realmente es un problema, ¿no? Decíamos en la introducción, Ollechini, que el presidente de la República, que viaja mañana rumbo a Los Ángeles, dijo en una entrevista en la BBC, esa entrevista tan dificultosa que resultó ser también en ese caso para el presidente de la República, que el gobierno de Estados Unidos no está mirando al sur, de hecho usted lo acaba de ratificar de alguna manera, y que en Washington piensan que desde la frontera en México hasta Tierra del Fuego tenemos todos los mismos problemas y las mismas necesidades. ¿Qué puede significar para Uruguay en particular este encuentro? A ver, yo creo que este encuentro va más allá de lo que nosotros en cierto sentido precisamos, ¿no? Creo que estos eventos van más a temas quizás cercanos a lo político, ¿no? A definiciones políticas. Estamos en un momento de conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual el mundo básicamente se ha partido, o ha mostrado más ese cisma entre lo que yo llamo Occidente y Oriente, entre un sistema más democrático occidental y un sistema, por llamarle de alguna manera, más autocrático en muchos países del lado oriental. Yo creo que ese choque de modelos empezó a darse hace algunos años. La guerra de Rusia y Ucrania es un elemento inicial importante y conflictivo sobre eso, y la cumbre también para Estados Unidos lo que trata de buscar es un posicionamiento, de mostrarse como un bloque en conjunto con una visión similar desde el punto de vista político. ¿Ah? ¿Y a qué voy con esto? Cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el resultado práctico, quizás económico y hacia el desarrollo de nuestros países? Realmente desde ese punto de vista, como decía al principio, yo veo muy poca capacidad de resultados para nosotros. Claro, pero basándonos justamente en esto que decía el presidente de la República, Ollechini, tiene asidero, entre otras cosas, en que Estados Unidos ha nombrado embajador a Uruguay hace poco tiempo, cuando era uno de los pocos países que no tenía embajador aquí, se estaba encargando el encargado de negocios, digamos. Hasta ese punto llegó cierta desatención, si fuera del caso el término, que produjo Estados Unidos sobre Uruguay. Sí, eso es claro, y se da nuestro relacionamiento. Recordemos que cuando empieza este nuevo gobierno y se plantea el tema de una estrategia de inserción internacional más agresiva, obviamente de los primeros contactos que el gobierno uruguayo hace es con Estados Unidos para tratar la búsqueda de lo que todos conocemos como un Tratado de Libre Comercio, ¿no? Un TLC, ¿verdad? Y la respuesta de Estados Unidos nos remite al TIFA. El TIFA es un acuerdo que terminó naciendo de la frustrada negociación del año 2007 de aquel ofrecimiento anterior de Estados Unidos para firmar un TLC, el cual el gobierno uruguayo no acepta. El famoso tren. El famoso tren, y terminamos negociando un TIFA, que para que la audiencia entienda, el TIFA es un acuerdo que tiene un alcance muy reducido, y yo voy a ser muy escéptico y prácticamente nulo, de mejorar el comercio entre Uruguay y Estados Unidos. El TIFA es el Trade and Investment Framework Agreement que firmamos Uruguay y Estados Unidos luego de que finalmente pasara el tren, ¿no? Exacto, solo para que se entienda en peso, ¿no? El TIFA, lo pueden buscar, lo pueden googlear, es un tratado que tiene dos carillas. Cuando hablamos de un TLC estamos hablando de tratados de 200, 300 y 400 páginas. No solamente pesarlo en hojas ya uno le da la diferencia del alcance que tiene uno y otro. Pero lo más importante es que un TIFA no permite, y esto creo que es lo más relevante que pocas veces se plantea en el Uruguay, este tipo de tratados no permiten la reducción de aranceles ni el aumento de cuotas. Eso solo se puede lograr en una negociación multilateral, que está trancada en la OMC, o a través de acuerdos comerciales, ya sea TLC o Unión Aduanera. Con lo cual, para mejorar el acceso a países como Estados Unidos, para mejorar el acceso fuertemente, tenemos que sí o sí ir por el camino de un tratado bilateral, que fue lo que ha hecho el resto del mundo. Por algo hay 450 tratados
de libre comercio, ¿no? Y yo escuchaba en la entrevista anterior que tú hacías mención sobre eso y los tiempos, y yo creo que ahí es donde creo que hemos estado muy... quizás nos faltó un poco más de proactividad desde nuestro lado, ¿no? Uh-huh. Bien, Oleguini, yo le quería consultar porque uno, como decíamos en la introducción, el lema de este año es construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo, y da la sensación de que también el tema del cambio climático se ha puesto sobre la agenda y también sobre la agenda internacional. ¿Qué peso tiene en este momento todo este tema o qué peso va a tener este tema dentro de la cumbre? A ver, yo creo que el tema del cambio climático es un proceso que en el mundo se está dando de forma muy lenta, pero hago un paréntesis y yo creo que vuelvo a algo que es muy relevante, que es el tema de la guerra. Tenemos que volver al tema de Rusia y Ucrania. El tema de Rusia y Ucrania y la producción de Rusia, principalmente de gas natural y de petróleo, ha llevado a que el mundo se replantee acelerar ese crecimiento de las energías renovables que obviamente afectan a ese futuro sostenible, ¿no? Entonces creo que la cumbre también es un aprovechamiento para replantear esos objetivos. La Unión Europea ya lo hizo y bueno, y ahora toca el momento que también lo hagamos desde América y ni que hablar con el liderazgo de Estados Unidos. Eso tiene que volver a plantearse cómo mejorar, cómo tener un futuro sostenible, y lo primero que está en discusión es el tema del uso de las energías fósiles y renovables arriba de la mesa, ¿no? Entonces, y esto yo creo que va a ser uno de los elementos que se va a acelerar en esa discusión por un tema de necesidad también, no solo por un tema ambiental, sino por un tema de necesidad económica, ¿no? Pensemos que también los países se mueven no solo por intereses ambientales, sino también por intereses económicos, ¿no? Claro, pasa ahí es donde tal vez se advierte, Oleguini, más claramente las marchas y contramarchas que ha tenido Estados Unidos juntamente en el tema, que fue precursor de los acuerdos de París. Luego el presidente Trump se baja de ellos y ni bien asume, Joe Biden marca una conferencia mundial sobre este asunto e intentarlo volver a poner sobre la mesa y el debate. Así está difícil generar acuerdos a largo plazo, que es lo que requiere este asunto, ¿no? Sí, eso es muy claro. Nosotros acá lo primero que tenemos que analizar, lamentablemente, es un factor energético, ¿no? Si los países tienen la suficiente energía para funcionar, producir a costos razonables. Eso lamentablemente es lo que se pone primero, ¿no? Después se pone el aspecto ambiental. Lamentablemente está funcionando así desde hace décadas el mundo, y tenemos que tener claro que lo que está sucediendo ahora es este cambio de eje, como decía yo con el tema de la guerra, va a acelerar el planteamiento de las energías renovables. El problema más digamos, importante, las energías renovables, y lo que tú decís, el discurso hacia adelante y hacia atrás, es el tema del costo. El tema acá realmente es el costo. Si estamos dispuestos a pagar un mayor costo de producción porque los costos energéticos tengan un valor más alto. Si estamos dispuestos a eso, obviamente el camino hacia adelante es una mejora de lo que es el impacto del medio ambiente y sí ese futuro sostenible. Por eso hemos ido en marchas y contramarchas. Ahora le pasa eso a la Unión Europea. Se encuentra sin energía y la energía que consigue a nivel global es más cara, y es lo que está haciendo, cerrando contratos de energía más cara. Si miramos un continente que siempre ha hablado de una estrategia verde para todo lo que es el tema de energético, y sin embargo en Europa lo que más se utiliza es energía atómica, gas natural, petróleo y carbón. Claro. Ninguna de las 4 energías que Europa usa son energías renovables, sacando casos puntuales como puede ser el de Dinamarca, pero no son casos que muevan la aguja. Nosotros tenemos que tener claro que la estrategia de medio ambiente en muchos lugares del planeta hoy no mueve la aguja, es más, tiene más un factor comunicacional que práctico, operativo y económico, ¿no? Uh-huh. Oleguini, lamentablemente, ¿no? Sí, claro. Oleguini, con respecto al tema de las invitaciones, hubo mucha polémica con respecto a eso en la previa a este encuentro, si Estados Unidos invitaba o no, por ser el organizador, a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Después, algunos que no fueron invitados dijeron que aunque los invitaran no iban a ir. Después otros dudaban si ir o no, y otros dijeron que iban a ir en representación de unos terceros también. ¿Cómo ha visto todo este episodio vinculado a quienes van, dejan de ir, y a quienes van en nombre de ellos y de otros y de terceros países? Bueno, acá vuelvo al razonamiento inicial, ¿no? De ese conflicto que yo veo entre
lo que llamo Occidente y Oriente en gran parte, ¿no? Y dentro de este Occidente, ¿verdad? Y estamos hablando de Europa y también mayor parte de América, encontramos países que están más relacionados con un gobierno autocrático y no democrático. El caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela creo que son bien claros. A nadie se le puede ocurrir que estamos enfrente de gobiernos que tengan una visión democrática. Eso es muy claro. Cuando uno, en mi caso que me ha tocado conocer y recorrer algunos de esos lugares, uno confirma que obviamente no existe, por ejemplo, un sistema democrático de funcionamiento de las instituciones, de la justicia, y obviamente eso termina llevando a otros procesos como el tema del respeto a los derechos humanos, y eso es una de las cosas que se planteó para no invitarlos. Yo creo que en ese sentido va a ser muy difícil que esos países sean incluidos en este tipo de foros por esas razones. Hasta que en esos países no se vean cambios en los cuales mejoren y puedan estar en una situación más cercana a lo que es una democracia actual, a lo que nosotros conocemos como una democracia actual, o a la definición más cercana de lo que tenemos, yo creo que eso es muy difícil. Después viene el grupo de los que obviamente salieron un poco en defensa de estos países, ¿no? Como el caso de México, ¿verdad? Claro. Como que va hacia ese lado, y el caso de Argentina, ¿no? Bueno, yo creo que... sí, el caso de Argentina es cada vez más difícil de poder pasar por el tamiz, ¿no? Porque todos los días va cambiando la declaración, es más difícil, pero en última instancia sí centrémonos en lo que dijo y ha hecho el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Sí, a ver, como tú decís, lo de Argentina es muy difícil. Andrés Manuel López Obrador, hay algo que es claro y que se hace desde acá, cueste verlo, y es parte del mensaje político en México. México es un socio estratégico de Estados Unidos. Su renovación, su último acuerdo, ¿verdad?, después del famoso NAFTA, que fue transformado en el TMEC, que es el acuerdo nuevo que funciona entre Canadá, México y Estados Unidos, eso lo ha llevado a México a ser un socio estratégico indispensable de Estados Unidos. Con lo cual, y acá creo que hay que separar, una cosa es el discurso político para la interna y otra cosa es la realidad. Diplomáticamente México tiene que ir a esa cumbre porque es un socio estratégico de Estados Unidos, es un país democrático, podrá tener sus idas, sus vueltas, pero estamos hablando de un gobierno democrático, con lo cual uno no ve mucho sentido en eso. Yo creo que el discurso de López Obrador está más relacionado con un discurso para su electorado, ¿verdad?, el cual muchas veces tiene enfrentamiento con la posición de Estados Unidos. Pero México básicamente es un aliado estratégico de Estados Unidos y lo va a seguir siendo por mucho tiempo más. Y bueno, México también su cultura diplomática está relacionada con el principio de la no injerencia, y es una de las cosas, de los elementos que ellos plantean siempre. Cada vez que un país opina o trata de meterse en la política interna de otro, México siempre ha salido en una posición a la defensiva, que es lo que hace en este caso, ¿no? Pero es parte de la historia de diplomacia de Estados Unidos, y creo que poco tiene que ver con la situación actual de interconexión que existe entre México y Estados Unidos, ¿no? Ya acercándonos al final del reportaje, Origini, en el comienzo usted hacía referencia a algo que compartíamos en la entrevista anterior con respecto al tema de las relaciones diplomáticas, ese comunicado que sacó el Frente Amplio, haciendo referencia a que Uruguay no avanzó en materia comercial o en materia política. Por lo pronto, sobre la mesa habría 2 tratados de libre comercio, uno con China, que está en un estudio de factibilidad, que se dijo que iba a terminar en diciembre, de junio, y todavía no sabemos nada de él, y también el de Turquía, que también ha avanzado aún no sabemos cuánto, digamos. Pero no hay más nada que eso ahora arriba de la mesa. En esa materia, ¿usted cómo advierte la actual gestión de la Cancillería con respecto a este tema en particular? A ver, es un tema, voy a tratar de ser lo más escueto posible, pero creo que es un tema bastante amplio y complejo. Yo no lo mediría quizás a la actual Cancillería. Yo lo que plantearía, y acá como analista y como alguien que está cercano al sector empresarial, y también como consumidor, porque los tratados de libre comercio quizás los ponemos arriba de la mesa muy del lado político, pero pensemos quiénes son los beneficiados o no de los tratados, y muchas veces están muy lejos de la política, y sin embargo el aspecto de decisión tiene que ver mucho con lo político. Independientemente de eso, yo diría que en los últimos 20 años, básicamente,
la estrategia de inserción internacional del Mercosur, por un lado, en un andarivel, y del Uruguay con el Mercosur también, creo que ha sido pésima. Realmente no hemos logrado nada, absolutamente nada, mientras el mundo fue avanzando y llega a los casi 450 acuerdos comerciales o tratados de libre comercio mayormente. Creo que nosotros lo único que hemos logrado en estos últimos 20 años han sido excusas sobre qué firmar y qué no firmar, y voy por los dos andariveles, ¿no? El Mercosur tiene negociaciones con Corea del Sur, con Canadá, con Singapur, con la Unión Europea, con la EFTA, que es la Asociación Europea de Libre Comercio. Ninguno de esos acuerdos se ha podido terminar. Algunos llevan años de negociación. Bueno, la Unión Europea creo que es el más simbólico, del año 99, estamos en el 22, hace 23 años, pero también con la EFTA, también con Corea del Sur, también con Singapur actualmente, con Canadá. Eso desde el punto de vista Mercosur. No hemos podido lograr cerrar eso. Lo único que cerramos en 20 años fue con Israel, con Egipto y con la Autoridad Palestina. Ninguno de los tres son potencias centrales del comercio internacional, con lo cual desde ahí va mi razonamiento sobre el no éxito de las negociaciones. Por eso yo no lo limito solo a este momento, sino lo limito a un proceso de 20 años. Y ahora el andarivel Uruguay. Yo creo que el andarivel Uruguay, desde que el Uruguay recibió ese mensaje desde China en principios del año 2021, o sea, estamos a casi un año y medio de haber recibido ese mensaje, hemos avanzado muy poco. Básicamente, el tema de Turquía es más reciente, quizás es el que tenga pocos meses, pero yo creo que en el caso de China nosotros teníamos que haber aprovechado momentos anteriores. No lo hicimos. Después entramos en esa maraña que la guerra metió al mundo, pero tampoco es una excusa, porque durante la guerra y durante la pandemia el Reino Unido firmó con Nueva Zelanda, firmó con Canadá, firmó con Australia, con Sudáfrica, avanzó con su TLC con México. O sea que yo creo que básicamente debemos tener una mayor proactividad y menor cantidad de excusas. Eso es la realidad. Ahora, Olegini, está muy bien la discriminación que usted hace con respecto a el andarivel Mercosur y el andarivel Uruguay, pero profundizando en el andarivel Uruguay, se firmó un tratado, ahora estoy jugando de memoria, pero se firmó un tratado de libre comercio con México, un tratado de protección de inversiones con Finlandia, un acuerdo parecido a libre comercio con Chile y nada más. Y de esto estoy haciendo memoria y estamos hablando de los últimos 15, 17 años, tal vez 20. Sí, lo que tú planteas, el acuerdo de México, o sea, mi análisis parte desde ahí, desde el TLC que se firmó con México. En el gobierno de Valle fue. Exacto. Lo otro que está muy relacionado con una necesidad en ese momento por la devaluación de Brasil, la caída de Argentina, el tema de las tosas, ¿verdad? Que no teníamos dónde colocar nuestra carne vacuna, y el problema que teníamos con los lácteos, y se terminó firmando ese acuerdo. Los otros dos que tú decís no son tratados de libre comercio, son tratados de protección de inversiones, los cuales Uruguay tiene varios firmados, pero eso no implica un acceso a mercados desde el punto de vista de la reducción de aranceles y el aumento de cuotas, que es lo que nosotros precisamos. El año pasado pagamos $350 millones de aranceles por carne vacuna. Bueno, ahí es donde nosotros precisamos atacar. Y si no vamos a los tratados, si los tratados de libre comercio no son un instrumento, no existe otro instrumento en la reglamentación internacional que permita reducir aranceles y aumentar cuotas. Es exclusivamente el único instrumento que permite hacerlo. Con lo cual, ir por otros caminos a buscar ese resultado realmente va a ser muy difícil, que fue lo que nos pasó con el TIFA. Terminamos negociando el TIFA por no negociar el TLC con Estados Unidos, y bueno, el tiempo lo ha dicho. Desde que el TIFA se firmó, obviamente no hemos podido conseguir ninguna rebaja arancelaria ni ningún aumento de cuotas, porque básicamente la reglamentación del ordenamiento del comercio internacional no lo permite. La Organización Mundial de Comercio es bien clara con respecto a eso. Para negociar aranceles y negociar cuotas hay que negociar o tratados de libre comercio o uniones aduaneras. No hay margen para otra cosa, y si no, la negociación multilateral, que son todos los países de la OMC negociando aranceles juntos, en lo que se llamó la famosa ronda de Doha, que ya sabemos que está extremadamente estancada y casi moribunda, ¿no? Gonzalo Olegini, consultor en asuntos internacionales y logística, máster en negocios internacionales
docente. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima.